pues vamos a empezar y ya cuando se vayan uniendo, pues ya que quede grabada, ¿vale? Bueno, pues me presento yo en primer lugar, soy Lucía Zumarra, neuropsicóloga y directora de Neuroped, que para los que no nos conocéis, pues somos un centro de tratamiento de niños. Entonces, bueno, pues dentro de Neuroped tenemos distintas líneas porque somos un grupo bastante grande de profesionales de distintas disciplinas y un poco ha surgido la cuestión de hacer este webinar con Fundación Luchadores ABA, pues para echar una mano a las familias en el estrés diario de teletrabajar, responsabilidades domésticas y además ayudar a los niños en la gestión de esas clases online que bueno, pues parece ser que va a ser nuestra rutina, por lo menos de aquí a fin de curso, a no ser que las cosas vayan cambiando, que esperemos que también ¿no? la situación por el COVID mejore significativamente y lo tengamos todo controlado. Pero bueno, parece ser que tenemos que acostumbrarnos un poquito a esta vida de clases online, ¿no? Y por eso surgió la motivación de hacer este taller para daros a vosotros estrategias como familias e incluso sé que había algún docente que también se había interesado por el taller para, bueno, pues para ver cómo ellos poder gestionar y ayudar a las familias que también tienen, vamos, a sus alumnos y a las familias, ¿vale? Entonces, bueno, pues os dejo con Carmen Allende y que ella misma se presente y cuente un poco la unidad que ella dirige dentro de Neuroped. Hola, buenos días. Soy Carmen Allende, soy psicóloga y logopeda y dirijo la Learning Enhancement Unit en Neuroped. Se trata de una unidad de potenciación del aprendizaje donde atendemos a niños y adolescentes que son bilingües o multilingües y que presentan trastornos del aprendizaje, del lenguaje, de conducta y emocionales. Y también atendemos, por supuesto, a sus familias. Realizamos evaluaciones neuropsicológicas y de lenguaje bilingües, de momento en español y en inglés, y realizamos intervenciones basadas en la evidencia científica en los dos idiomas. Marina Moya y Misha Parkos son parte del equipo de la Learning Enhancement Unit. Marina es neuropsicóloga y Misha es logopeda y van a hacer la presentación sobre cómo apoyar el aprendizaje online de los niños y especialmente de los que tienen algún tipo de dificultad. Y así que les dejo a ellas que empiecen con el... Fenomenal. Como se han ido uniendo más personas, al final de la sesión abriremos turno de preguntas, pero si durante digamos, la presentación surgen dudas, en la parte inferior tenéis una parte de preguntas y de respuestas y también podéis levantar la mano y os podemos dar la voz para que compartáis y hagáis una pregunta, digamos, hablada, ¿vale? Sin más, empezamos la presentación. Adelante, Marina y Misha. Vale, bueno, como ha dicho Carmen, el objetivo de este taller es dar a los padres pautas para ayudar a sus hijos e hijas en el aprendizaje online. Fundamentalmente este taller está dedicado a padres, pero encontraréis para los profesores, os podéis beneficiar también de estas pautas un poco para orientar a los padres de vuestros alumnos. Entonces voy a compartir la pantalla para comenzar la presentación, empezaré hablando yo y continuará después Misha. Me gustaría comenzar la presentación lanzando una pregunta al aire o incluso no sé si alguno quiere compartir su experiencia y quiere escribir por el chat. Quería saber o que reflexionemos un poco si alguno ha recibido algún tipo de educación online, si ya sea cursos, incluso máster o grado. Pensar un poco si consideramos que hay diferencias o mucha diferencia a nivel de dificultad en cuanto a las clases que son presenciales. Yo de primera se me ocurre que las clases online tienen una carga mucho más alta en cuanto a planificación y organización, también incluso a nivel atencional. A mí, por ejemplo, me cuesta más prestar atención a una pantalla que a una persona que me está hablando. Y además
también requiere muchísima fuerza de voluntad, ¿no? Ya no tenemos el aprendizaje tan pautado, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que echarle ganas y ponernos, ¿no? Entonces, entendemos que de primeras el aprendizaje online, no sé si más difícil, pero por lo menos es diferente. Y además, para todos aquellos que habéis recibido educación online, supongo que muy pocos habéis recibido esta educación en un momento de muchísimo estrés o ansiedad, preocupación, incertidumbre, que eso sin duda también afecta. Pero seguro que poquísimos habéis recibido esta educación online en un momento en el que no se puede salir de casa, no puedes ver a tus amigos, apenas tienes tiempo de ocio, donde puedas pues un poco también desestresarte, no puedes ver a tus familiares. Entonces, me gustaría comenzar esta presentación y poner el primer concepto, que quiero que sea comprensión. Tenemos que entender que esta situación es extremadamente difícil para los niños y las niñas, y más aún para niños que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, lo que queremos hacer es daros pautas para que los padres, que sois los que ahora tenéis más contacto con los niños, podáis ayudarles. Veréis que están enfocadas a dificultades de aprendizaje, pero que muchos niños en dificultades de aprendizaje también se pueden beneficiar de estas pautas. Lo primero que quiero decir, que a muchas personas le puede parecer lógico, pero que yo creo que en estos momentos tiene una importancia mucho más extrema, es satisfacer las necesidades básicas, que sería pues mantener unos buenos hábitos de sueño. ¿A quién no le está costando ahora dormir? O se va a la cama más tarde, amanece más tarde, esa noche se va a dormir incluso más tarde. Si no mantenemos las horas que los niños necesitan para el sueño, luego no vamos a poder pedirles que rindan al máximo a la hora de las clases online, ¿vale? Entonces, esto es un área que hay que mantener mucha atención, así como los hábitos alimenticios, que no paramos de ver en Instagram como todo el mundo hace tartas, todo tipo de repostería, nos hemos vuelto unos expertos reposteros. No os olvidéis de mantener los hábitos alimenticios, no solo aportar todos los nutrientes que necesitan, sino también mantener las rutinas de las comidas. Y además, como esto está enfocado a niños con dificultades de aprendizaje, muchos de ellos también tienen que mantener las pautas de medicación que dicen los doctores, las dosis, los horarios. Si descuidamos esto, va a afectar también al rendimiento. Entonces, con todo esto, lo único que queremos hacer es conseguir que nuestro cerebro esté a punto y preparado para la carga o la dificultad que suponen las clases online. Otra cosa que tampoco es exclusiva de este momento, pero sin duda más importante, es buscar un espacio adecuado. ¿Cuántas veces los psicólogos y los profesores os hemos dicho que es muy importante que a la hora de trabajar los niños tengan un espacio que sea adecuado? Pues ¿cómo no va a ser más importante ahora si pasamos muchísimo más tiempo en ese espacio? Entonces es muy importante que el lugar donde los niños y niñas trabajen sea ordenado, esté en la medida de lo posible libre de ruidos, tenga todo el material necesario. Esto quiere decir que así voy a reducir el mamá, tengo que ir al cuarto de mi hermano por la calculadora, no encuentro folios, miles de cosas que al final son únicamente distractores. Y otra medida es evitar todo lo que pueda suponer una distracción. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto a materiales tenemos que tener lo necesario y solamente lo necesario. Lo que no sea necesario, lo único que va a suponer es una distracción para que el niño lleve a cabo ese aprendizaje. Otra cosa que seguro que también habéis oído muchísimo es mantener rutinas en estos momentos tan raros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, no estamos de vacaciones. Hay muchísimos niños que les está costando mucho entender esto. ¿Por qué? Porque si yo le pido que se ponga a trabajar en pijama, al final no es muy diferente su día de un domingo perezoso y no vamos a estar tan dispuestos a ese aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante intentar mantener todas las rutinas que teníamos antes de ir al colegio. Es decir, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es desayunarnos, vestirnos y preparar el material escolar. Con eso vamos a conseguir que empecemos como con una buena disposición y que estemos preparados y que nos quitemos en nuestra cabeza esto de ¿por qué voy a trabajar si estoy de vacaciones? Otra cosa que también ayuda a mantener rutinas es reducir la incertidumbre. Muchos niños pueden estar encontrando este momento pues bastante estresante, pueden tener ansiedad, preocupaciones. Si mantenemos una rutina en sus vidas y un horario en casa, eso nos va a ayudar a, bueno, yo sé qué es lo que va a pasar en mi día a día, a pesar de que estoy viviendo un momento rarísimo en el que
no veo a mis profesores, no veo a mis compañeros, yo antes salía de casa a todas horas y ahora apenas salgo. Tener una rutina y que el niño sepa exactamente lo que va a estar haciendo a lo largo del día le ayuda a reducir ese estrés que puede producirse a raíz de esta situación. También otra cosa es que muchas veces a los niños se les eterniza el momento de trabajar. Si yo tengo una rutina y ellos y ellas saben que tengo un momento con principio y con fin de trabajar y que tras eso viene una actividad que es mucho más divertida para él o que le puede recompensar, entonces va a ser mucho más fácil que él se esfuerce en la actividad del colegio si después sabe que va a tener su recompensa, que puede ser jugar con los hermanos, ver una peli con la familia, cocinar, jugar, en fin, incluso ahora que podemos salir a dar un paseo a la calle. Y otro punto muy importante en cuanto a mantener rutinas es evitar conflictos. Y esto es una cosa que nos estáis diciendo muchísimo, que continuamente el hacer que los niños se pongan a hacer los deberes es una pelea. Bueno, si conseguimos hacer esta rutina y además en la medida de lo posible, gracias a la edad de los niños y niñas, les podemos implicar a la hora de hacer esa rutina, es decir, que nos ayuden a diseñar ese horario, podemos conseguir que no lo vean como algo impuesto, sino que lo vean como un acuerdo. Y así conseguiremos que no haya tantos conflictos. Entonces, una vez que sabemos que mantener rutinas es muy importante, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer es diseñar un horario. Y hay dos conceptos que son muy importantes a la hora de diseñar un horario. Uno es hacer descansos frecuentes, que esos descansos aparezcan a intervalos regulares y que dependan los intervalos en función de la edad del niño. Y otro concepto muy importante es aprovechar los periodos de máximo rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que igual después de la comida, que todos sabemos que estamos más bajos, más cansados, pues no le vamos a poner a trabajar en una asignatura que tiene una carga muy alta, sino que podemos aprovechar los periodos, por ejemplo, después del desayuno, que solemos estar más activos, o después de hacer los descansos, y aprovechar y meter ahí las materias o las actividades que tienen más carga, ¿vale? Además, en cuanto a diseñar un horario, tenemos que tener en cuenta que es muy positivo diseñarlo de acuerdo a los intereses del niño o la niña. Es decir, si yo sé que las matemáticas le cuestan, pero que luego le gusta mucho la historia, pues voy a intentar intercalar estos periodos de manera que no sea siempre todo aburrido o todo pesado o todo más difícil. Además, en la medida de lo posible, tenemos que intentar que los descansos tengan actividad motora, es decir, que consigamos que el niño se mueva, y de esta medida se van a beneficiar mucho niños con hiperactividad y con un exceso de agitación. Si yo en los descansos consigo que el niño se mueva y reducir esa agitación, después va a ser más fácil que se concentre durante los periodos de trabajo relacionado con el colegio. Y además, como hemos dicho, también es muy importante que estos periodos, tanto de trabajo como de descanso, estén adaptados a la edad de los niños y niñas. Aquí más o menos os pongo una guía de cuánto deben durar los descansos en función de la edad, pero al final tanto vosotros como los profesores sois los que más conocéis a los niños, entonces intentar hacerlo en función de la capacidad de prestar atención de vuestros hijos e hijas. Más o menos para niños entre 6 y 8 años los periodos deberían oscilar entre 15 y 25 minutos. De 9 a 12 podemos aumentar entre 20 y 30 minutos, de 12 a 15 entre 30 y 45 minutos, y de 16 a 18, los más mayores, hay que intentar que los periodos no sobrepasen los 50 minutos, porque aunque ellos se piensen que son capaces de prestar atención durante más tiempo, su rendimiento no va a ser el mismo pasados ya los 50 minutos. Entonces vamos a intentar meter descansos frecuentes. Repito que esto depende mucho del niño y de la niña y de su propia capacidad. Entonces, si tenéis dudas, podéis ir también probando, empezar por el mínimo y luego ir aumentando estos periodos. Otra cosa que yo recomiendo muchísimo y que por mi parte siempre ha habido una muy buena respuesta es el mantener contacto con los profesores. ¿Cómo nos va a ayudar esto? En primer lugar, nos pueden orientar, por ejemplo, nos pueden ayudar a saber cuánto tiempo tienen que durar estos periodos atencionales de los niños o saber cómo sobrellevar algunas dificultades, porque es muy probable que las dificultades que estáis viendo vosotros en casa también hayan aparecido en el cole y los profesores tengan ciertos métodos para resolver esos problemas. Otra cosa también es muy importante es darle feedback a los profesores. Esto ayuda a que el profesor pueda adaptar la carga de trabajo a lo que estáis viendo vosotros en casa. Por ejemplo, yo a veces he hablado con algunos profesores de mis pacientes y les he dicho, mira,
me dicen los padres que se le hace eterno hacer los deberes. Y la respuesta por su parte ha sido, vale, no te preocupes, vamos a aliviar la carga de trabajo. Entonces, de verdad que el contacto con los profesores es muy importante. Y esto, que es exclusivo de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje, es prestar atención a las adaptaciones. Si los niños están recibiendo adaptaciones en el cole, es necesario que esas adaptaciones también estén en casa. Entonces, los profesores son los que nos pueden orientar sobre cómo introducir estas adaptaciones o cómo el niño se puede beneficiar de estas ayudas en nuestra casa. Otro problema que tienen muchos niños y niñas con dificultades de aprendizaje es la gestión del tiempo. Esto, que es un concepto muy abstracto, puede suponer una dificultad y para sobrellevarla lo que vamos a intentar hacer siempre es como darle una ayuda para que pueda visualizar esa ayuda ese paso del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de relojes, cronómetros, temporizadores, todo lo que nos ayude a ver cómo pasa el tiempo va a ser un beneficio para todos estos niños y niñas. Además, el uso de calendarios y horarios también ayuda. Y otra recomendación que os hago es que uséis listas de tareas. Esto es una ayuda muy visual porque lo que podemos hacer es que el niño vaya apuntando todo lo que tiene que hacer a lo largo del día y vaya tachando. De esa forma va sintiendo como que va consiguiendo logros y puede hacerse una idea de cuántos le quedan hasta que llegue el momento de terminar. Y para este tipo de cosas de gestión del tiempo vais a encontrar millones de recursos en Internet. Yo os quería recomendar estas aplicaciones que personalmente uso y que encuentro muy útiles, pero de verdad que podéis encontrar muchísimas cosas. Estas valen tanto para iOS como para Android. La primera, que se llama Evernote, nos sirve para hacer las listas de las que he hablado, en las que luego podemos ir tachando las cosas que ya hemos conseguido. My Homework App es una aplicación que está muy bien porque permite al niño o a la niña apuntar los deberes que tiene que ir haciendo, además ordenarlos o bien por prioridad o bien por fecha de entrega, y lo mismo, puedes ver lo que ya has hecho y lo que te queda por hacer. Y una cosa muy buena que tiene esta aplicación es que permite vincularla a algunas plataformas de aprendizaje, como por ejemplo Google Classroom, que es una plataforma que están usando algunos de los niños en estos momentos, y no sabría deciros bien si se puede vincular a otras plataformas, pero recomiendo que le echéis un vistazo y que investiguéis porque de verdad que está muy bien. Y la última aplicación, que se llama Kids Task Timer, ayuda a crear estas rutinas de las que hemos hablado y les aporta el componente de la visualización del paso del tiempo. Entonces, yo puedo usar esta herramienta, por ejemplo, para crear ese horario en el que primero quiero que haga un poco de lengua, luego matemáticas y luego arte. Bien, pues lo que hago es ponerlo en un cronómetro para que el niño o la niña vaya viendo el tiempo que va pasando. Además, crea una alarma para avisar cuándo tiene que cambiar de actividad y en general les ayuda mucho. Pero, como os digo, podéis encontrar muchísimas más cosas en Internet. Una de las quejas que más nos estáis diciendo, padres y profesores, es que los niños y niñas tienen mucha dificultad para realizar las tareas solos, de forma independiente. Continuamente están buscando, ayúdame, no sé cómo hacer esto. ¿Cómo podemos ayudarles? Bien, podemos dividir las tareas en pasos más sencillos, que les van a ayudar a hacer un seguimiento y a completar la tarea de principio a fin. Yo, en general, uso dos tipos de estrategias. Las primeras son las autoinstrucciones, que consistiría en dividir, como hemos dicho, la tarea en pasos más pequeños, más sencillos, y darle al niño una guía verbal para que vaya pasando por cada uno de esos pasos. Y otra cosa que también beneficia mucho a niños con dificultades de aprendizaje es dar ayudas de tipo visual. Se suelen beneficiar mucho de cualquier pictograma, fotografía, dibujo que le vaya indicando lo que tiene que hacer en cada momento, en lugar de quizás instrucciones verbales o escritas en las que puede encontrar más dificultad. Yo lo que suelo hacer es como una combinación de estas dos técnicas y creo una especie de rutinas o tareas divididas en pasos parecidas a estas, ¿vale? Por ejemplo, en esta serviría para realizar diferentes tareas que le pueden mandar desde el cole, ¿no? ¿Qué pasos tengo que seguir cuando tengo una pregunta, por ejemplo, de ciencias? Lo primero que hago es me concentro, luego pienso qué tengo que hacer, planifico cómo lo voy a hacer, lo hago y repaso.
De esta forma, en lugar de darle al niño la instrucción de contesta la siguiente pregunta, le voy marcando los pasos que tiene que hacer hasta contestar a esa pregunta. Y en general se suelen beneficiar mucho de este tipo de ayudas. Por último, también una de las quejas que más nos estáis diciendo es poner a mi hijo a trabajar en casa es una pelea constante y a veces hasta tengo miedo de que afecte nuestra relación. Bueno, sin duda esperamos que muchas de las pautas que os hemos dado hasta ahora vayan a reducir estas peleas o estas riñas que hay a la hora de hacer los deberes. Pero además hay otra serie de cosas que podéis hacer para que esta interacción a la hora de los deberes sea más positiva. En primer lugar, crear expectativas realistas. Por ejemplo, si el profesor me dice que en el colegio mi hijo es capaz de hacer redacciones de 10 líneas y yo le pido que haga una de 15 líneas, lo único que va a generar es frustración, baja autoestima y un poco de rechazo hacia la tarea. Entonces, intentemos crear objetivos que el niño y la niña sean capaces de cumplir. Y de nuevo, os digo que a la hora de buscar objetivos, que os apoyéis mucho los profesores, que son los que os pueden orientar a la hora de generar las expectativas de lo que quiero que consiga mi hijo o mi hija. Otro concepto que seguro que algunos de vosotros conocéis, pero es un concepto bastante complejo, quizás requeriría otro taller entero dedicado a esto, es el refuerzo positivo. Así como muy simple, el refuerzo positivo consiste en cambiar un poco, en lugar de prestar atención a todas aquellas conductas que queremos eliminar a través de castigo o regañinas, cambiar el foco de atención hacia las conductas positivas que yo quiero que se mantengan en el tiempo, a través de premios, alabanzas, decirle qué bien lo has hecho, ¿vale? Este es un poco así, en general, el refuerzo positivo. Y lo último que también creo que es bastante importante para generar una interacción positiva es tolerancia al error. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nos ponemos unos objetivos y el niño no los consigue, pero a pesar de eso se ha esforzado mucho en intentar conseguirlos, voy a intentar poner mi atención en el esfuerzo que pone el niño en lugar de si ha conseguido o no llegar al objetivo. De esta forma, lo mismo, voy a conseguir pues reforzar todo el esfuerzo que ponen las tareas e intentar no llegar a ese momento de frustración porque a pesar de que me esfuerzo no puedo conseguirlo, ¿vale? Entonces, con todas estas pautas intentamos que, pues, como decís muchos, que hacer todas las tareas del colegio no aparezca de repente que es una pelea en nuestras casas en el día a día, ¿vale? En este punto le voy a dar la palabra a Misa. No sé si te tengo que ceder el control yo o te lo cede Lucía. A ver. Creo que Lucía. Yo. Ya está. Sí, Marina. Vale, no puedo pasar. Dale a reanudar presentación, ¿lo ves? ¿No? Hay que esperar un poco a que se cargue el control y luego ya se puede. Vale. Hay una pregunta mientras carga que es, pregunta Laura, si con refuerzo positivo te refieres a la metodología ABA. Pregunta sobre el refuerzo positivo. Bueno, en general, técnicas de refuerzo positivo hay muchísimas. Me refiero sobre todo, pues, eso, a prestar atención más a las conductas que queremos que se mantengan en el tiempo, ignorar todas aquellas que queremos que desaparezcan. Me acuerdo que una vez una compañera de Neuroped explicó a los padres que para los niños pequeños, sobre todo, la atención es como la chuchería o el caramelo más delicioso que puede existir. Entonces, si al final a ti probablemente si tienes dos hijos y uno está haciendo los deberes tranquilamente y el otro está gritando quiero ver la tele, pues probablemente sea más fácil dirigir la atención hacia el que lo está haciendo mal y regañarle o gritarle que dirigir la atención hacia el que lo está haciendo bien y alabarle o felicitarle por cómo lo está haciendo. Entonces ese es como un cambio de mentalidad que a veces cuesta mucho,
pero que puede generar muchos beneficios a la hora de no solo la interacción con nuestros hijos, sino de generar las conductas que queremos. No sé si con eso contesto a tu pregunta. Yo, apoyando un poquito más lo que estabas comentando, la metodología ABA es Analysis Behavior Applied, ¿no? O sea, es la aplicación del análisis conductual al aprendizaje y demás, ¿no? Que se utiliza sobre todo en niños con autismo. Entonces, digamos que no deja de tener los principios de modificación de conducta, que son muy importantes, y digamos que ABA, la metodología ABA es en concreto una muy específica de modificación y control conductual, donde obviamente el refuerzo positivo, digamos que es para nosotros y para lo que os explicamos siempre a los padres, ya cuando damos clase y demás, es que el refuerzo positivo es el más importante, ¿no? Y obviamente forma parte de ignorar, como bien comentabas, Marina, esa conducta poco adecuada, forma parte de esa extinción, que las conductas van desapareciendo, ¿no? Pero digamos que el refuerzo positivo es algo general, lo que hay que encontrar son aquellos reforzadores que son más fuertes, evitando pues en cierta medida alimentos y otra serie de cosas, ¿vale? Pero bueno, sí que si manejáis, en este caso, que lo preguntas, Laura, la metodología ABA, pues no es más que, digamos, una aplicación de una metodología de conducta, de manejo de conducta, ¿vale? Adelante, Misa. Vale, pues resumiendo un poco lo que ha dicho ya Marina, quería destacar estos dos puntos, que primero sería la comunicación, que tenemos que tener en cuenta que el niño, los padres y el colegio deberían estar siempre en contacto para resolver algunas dudas, que el niño sepa que en cualquier momento puede decir a los padres que tiene algún problema, y los padres también que sientan que pueden comunicar estos problemas al colegio. Y luego, otro punto, pues las rutinas, todo lo que estaba comentando Marina, que el día a día debería asemejarse a un día normal dentro de lo posible, ¿no? Uy. Un momento que se me apaga. Vale, y luego por el otro lado, muchos de los padres tienen niños con alguna dificultad añadida. Aparte de lo difícil que es estudiar online, pues tienen algún problema extra que podría ser algún problema de lenguaje, como TEL o dislexia. Y en estos casos podríamos hacer dos cosas. Primero, alguna adaptación del material escolar o de cantidad de tareas. Y también deberíamos incluir estimulación diaria del lenguaje. Muchos de los niños ya tenían alguna estimulación antes que se ha visto interrumpida por el estado en que estamos ahora mismo. Pero no deberíamos dejar estimular el lenguaje. Vale. Para poder estimular la lectura, por ejemplo, es importante tener en cuenta ciertos detalles. Primero, dónde leer. Quería también destacar que la estimulación, o sea, los niños ya tienen mucha carga de estudios, pero la estimulación, por ejemplo, de lectura debería ser algo placentero, que no deberíamos forzarles a hacerlo. Entonces, deberíamos escoger un sitio cómodo, tranquilo, donde ellos no tiene por qué ser el sitio del estudio, porque como tiene que ser una actividad extra, algo que podrían hacer durante, por ejemplo, pausa entre los estudios, pues podría ser un sofá, pero algún lugar tranquilo, cómodo, donde ellos realmente pueden concentrarse en lo que están haciendo. Luego, tenemos que tener cuándo hacerlo. La mayoría de los padres suelen leer a los niños o con los niños por las tardes antes de ir a dormir, que si ya existen estas estrategias o estas rutinas establecidas, pues no hay que cambiarlas, pero hay que tener en cuenta que un niño está mucho más despierto, mucho más activo y participativo antes. Entonces, si se podría estar leyendo durante la mañana o por las tardes, pues sería más recomendable. Y luego también que leer. Como tiene que ser algo placentero, deberíamos escoger algún material, pues algún libro que se ajusta a los intereses del niño, que podemos dejar al propio niño que escoja el material que quiere leer, que escoja algún libro, que no deberíamos forzar al niño leer o hacer estimulación sobre el material escolar. Y luego también cómo leer.
pues también la forma de lectura deberíamos ajustar a la dificultad y la edad del niño. Podemos leer con el niño, podemos leer nosotros una página, luego el niño otra, y también si el niño muestra el rechazo hacia la lectura, lo que podemos hacer es dejarles escuchar los audiobooks. Aparte de la estimulación del lenguaje, que entiendo puede ser más complicado hacer ahora mismo con tanta carga de trabajo, se puede hacer ciertas adaptaciones. Como ya ha comentado Marina, podemos dividir trabajo en partes más pequeñas. También hacer al niño participe de creación del horario para que luego sea más fácil que cumpla este horario establecido. Luego también se puede utilizar los programas de corrección y la facilitación de la escritura, y también programas para la facilitación de la lectura. Y también, por último, intentar que el aprendizaje sea manipulativo. Lo que podemos hacer es imprimir las fichas, imprimir algunas tareas o manipular algunos objetos de casa, porque el niño va a aprender con mucha más facilidad utilizando también sus manos que solamente mirando la pantalla. Vale. Como la mayoría de los niños utilizan en el colegio algún dispositivo, un iPad o un tablet, me imagino que ahora mismo online pues utilizarán el mismo dispositivo. Por eso les vamos a enseñar unas características que vienen de fábrica en estos dispositivos que se podrían utilizar como adaptación para que hacer las tareas escolares les resulte un poco más fácil, ¿no? En los dispositivos de Apple tenemos el sistema de iOS, que para la lectura podemos una función que nos va a leer el texto. Esta función se llama leer selección o leer pantalla. Aquí pongo cómo podemos entrar para activarlo. La parte de leer selección nos ayuda a leer solamente una parte que queremos leer. En cambio, leer pantalla, lee la pantalla entera. Esto, pantalla entera me refiero a botones también, entonces lee absolutamente todo. Podemos ajustar aquí la velocidad lectora y la voz con la que el programa va a leer el texto. Vale. Tenemos también unos programas para la escritura, que podría ser, por ejemplo, el dictado, que aquí solamente tenemos que apretar el botón de micrófono y indicar lo que queremos escribir. También tiene ya preactivada la opción de QuickType, que es una función que nos está adivinando las palabras que queremos escribir mientras estamos escribiendo. Por el otro lado, también tenemos la función de pronunciar al escribir. Esto sí que puede ser útil para los niños con dislexia, porque está leyendo lo que estamos escribiendo mientras escribimos. Entonces, si el niño comete algún error, por ejemplo, omisión o cambio de orden de letras dentro de la palabra, pues el programa lo lee tal cual. Entonces, ahí sí que puede escuchar que ha cometido algún error y corregirlo. Para los niños que tienen problemas de naturaleza motora, pues podemos utilizar igualmente el botón de dictado o activar el botón también de Assistive Touch. Y así, con solamente un dedo, podemos acceder a todas las funciones del iPad o del móvil. Y esto creo que puede ser también una de las cosas más interesantes, que es cómo adaptar el dispositivo para los niños con problemas de atención. Hay dos opciones. Una se llama Safari Reader, que nos ayuda a eliminar todas las distracciones que aparecen en las páginas web. Si el niño está intentando leer una cosa que aparece en la página web porque está haciendo algún trabajo, alguna búsqueda, en vez de tener que estar viendo todos estos anuncios o botones que están apareciendo en la pantalla, puede apretar este botón y poner el texto en modo de lectura. Entonces desaparece absolutamente todo y solamente vemos el texto que queremos leer. Y la otra función es la de Guided Access, que nos permite
gestionar un poco en qué queremos que vea el niño en donde trabaje. Aquí, por ejemplo, podemos dejar el niño bloqueado dentro de una aplicación sin que esté toqueteando el iPad o saliendo de la aplicación, entrando, mirando otras cosas mientras esté trabajando. Entonces, cuando apriete el botón de inicio, no pueda salir, solamente se puede quedar dentro de esta aplicación que queremos que haga. Aquí tenemos la opción de poner la contraseña, entonces solamente nosotros vamos a ser las personas que gestionan este programa, y también el tiempo. Podemos poner el tiempo durante el que queremos que el niño esté trabajando. Para los que tienen dispositivo de Android, tenemos una cosa parecida que se llama TalkBack, que es para el programa que nos está leyendo el texto. Para la escritura también tenemos la opción de dictado, y para temas de atención también tenemos una aplicación que es bastante parecida a la de Apple, aquí que nos permite gestionar un poco lo que queremos que esté viendo el niño, ¿no? En que esté trabajando. Aquí os hemos puesto links para que podáis leer un poquito más sobre cómo hacerlo, cómo activarlo. Vale, en modo de resumen, lo importante es recordar que no deberíamos buscar la perfección, que no deberíamos ser demasiado duros, que si el niño no estaba haciendo ciertas cosas anteriormente, tampoco deberíamos esperar que ahora sí que los haga. Que también deberíamos recordaros que sois padres, no profesores, entonces si tenéis algún problema con las tareas escolares, si el niño os está comunicando algún problema, pues no tenéis que ser vosotros quien vais a solucionarlo, que para eso también están los profesores, y aquí viene la parte de la comunicación, que deberías estar siempre en contacto con los profesores para formar un poco en conjunto, ¿no? Crear la solución del problema. Luego la importancia de las relaciones, lo que estaba comentando Marina, que también estar comiendo juntos, estar jugando juntos, hacer algunas actividades juntos. También acordarse que para los niños que tienen algún tipo de dificultad se puede hacer adaptaciones y seguir haciendo la estimulación. Y luego la importancia del refuerzo positivo. Y por último, también este tiempo se podría utilizar para buscar más información sobre el problema, si el niño ya tiene el diagnóstico. Y por el otro lado, como ya tenemos al niño en casa, nosotros también estamos en casa, podemos prestarles más atención, podemos observarles más cómo trabajan, cómo es su día a día, si tienen algún problema añadido, y pues buscar ayuda si vemos que es necesario. Muy bien, pues han ido surgiendo algunas preguntas. Muchas gracias, Marina y Misa. Yo creo que ha sido muy clarificador. Antes de retirar la presentación, justo, una de las preguntas es aclarar las aplicaciones para Android. Entiendo que no sé si es la de control parental pero volver quizá atrás en la presentación para ver estas... entiendo que será esta, ¿no? No sé si Nabila nos puedes orientar a si es esta del Family Link, que es la parte de supervisión y control parental, la que querías que comentáramos y volviéramos, ¿vale? Pues si quieres explicar un poquito mejor, o Marina, esto siempre es quién usa más Android o iOS en función de los elementos que tengamos tecnológicos, ¿no? Del teléfono, del iPad y las tablets que utilicemos. Comenta un poquito más si quieres este punto. Vale, a ver, yo como no utilizo Android, sí que sé un poquito más sobre el tema de iPhone o de iPad. Por eso hemos puesto aquí el link para que si os surgen algunas dudas extra podéis entrar ahí y buscar un poquito más con detalle las cosas. Aquí también sabéis cómo acceder ahí. Hay que pinchar en ajustes, bienestar digital y control parental.
control parental y ahí debería salir esta pantalla y ahí debajo hay un botón que pone iniciar. Entonces ahí ya ponemos la contraseña y activamos el programa. La idea un poco, no sé si aclara, es te creas como un grupo familiar en el que unos tienen papel de padres y otros tienen papel de hijos y en ese, como papel de padre o como el rol de padre, tienes algunas opciones como supervisar qué contenido visitan en internet, bloquear algún contenido que no quieras al que accedan, así como aplicaciones que prefieres que no descarguen, y además tienen otra serie de utilidades como pueden ser observar la ubicación y demás, pero en general nosotras, por lo que lo hemos visto útil, es porque muchas veces cuando a nosotros mismos ya nos cuesta, estamos en internet porque tenemos que realizar algún trabajo y enseguida internet nos ofrece tantos contenidos que es muy difícil centrarnos en los que tenemos que buscar, y más para niños con problemas de atención. Si yo le pido que busque información sobre la Segunda Guerra Mundial y tiene al lado el botón que le deja jugar al Fortnite, pues va a ser muy complicado. Entonces, a lo mejor lo que puedes hacer es bloquear el uso de esas aplicaciones durante cierto tiempo. Y también ayuda con los límites a la hora de cuánto tiempo quiero que mi hijo esté expuesto a pantallas. Puedes crear unas horas, un tiempo en el que se lo permites y otro tiempo en el que lo tendría como bloqueado el acceso para que no pueda usarlo. Yo creo que, porque yo en mi Android, Marina tiene un móvil y yo tengo otro, accediendo a ajustes en opciones de Google directamente aparece un poco toda esta parte de control parental, que ciertamente es importante porque o sea, a mí personalmente también me pasa que soy capaz de concentrarme y trabajar mejor en aquellos momentos en los que no tengo tantas distracciones, ¿no? Incluso hay momentos que el WhatsApp, el correo electrónico y te impide concentrarte, ¿no? Y poner todo tu esfuerzo en la tarea que tienes delante, ya sea de leer o de hacer un problema o de redactar, ¿vale? Vamos atrás, que comenta que a la otra aplicación, que comenta que para que vea bien esta... ¿Cuál de ellos? Vete para atrás en la presentación y ¿no? Que es el talkback de lectura, ¿vale? Que es el que has comentado que lee en voz alta, ¿no? Quizá, Misha. Sí. Vale, además, sí que se puede ajustar también sí. la velocidad de voz y el tono. Vale, pero es una aplicación que hay que descargar o... No, está incluida ya dentro de fábrica. Vale, fenomenal. ¿Y la otra de Android? ¿Cuál? La de escritura, ¿no? Creo también. Esta o sea, todas las aplicaciones que aparecen aquí vienen de fábrica, entonces no hay que descargar nada, sino solamente hay que buscar cómo entrar y activarlas. Algunas sí que están, por ejemplo, el dictado ya están activadas de por sí, pero algunas sí que hay que buscarlas y activarlas. Esta, por ejemplo, sí que hay que activar. Vale. O sea, realmente son todas las opciones de accesibilidad que facilitan un poco, ¿no? Cuando tienen esas dificultades a la hora de escribir, la velocidad de manejo con el teclado, que de hecho también existen para versión PC, o sea, es decir, que dentro de Windows o de Macintosh también tienen estas opciones de accesibilidad, porque ciertamente nosotros nos manejamos bien con la mecanografía un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que habitualmente los niños están, se educa bien a todos los de... a la grafía, ¿no? A la escritura a mano y no tanto a la escritura por ordenador, con lo cual eso facilita la velocidad a los que los niños se enfrentan, ¿no? a las tareas. Vale, pues cerramos si queréis, que había otra pregunta para que nos veamos ya a las 4. Voy a decir una cosita más, solo en Apple. En estas aplicaciones se puede también activar lo de subrayar la palabra. Entonces, cuando el programa está leyendo, vemos qué palabra está leyendo. Entonces, ahí podemos seguir con los ojos el texto. Fenomenal. Eso facilita mucho a los niños la lectura, ¿no? y la comprensión del texto y el entrenamiento en la lectoescritura, que es muy recomendado también para los niños con dislexia. Vale, pues dejamos de compartir
Y así nos vemos las 4 la cara. Fenomenal, ya estamos todos. Todas, perdón. Bueno, había otra pregunta. Silvia comentaba que en casa los días que trabaja bien, después hacemos un baile con la niña o le damos un trofeo de cartón, y pregunta cómo de adecuados eran esos refuerzos positivos y qué opinábamos. A mí me parecen unos refuerzos muy, muy buenos. En general, todo lo que sea felicitaciones, alabanzas, es lo que más va a funcionar, o sea, lo que llamamos refuerzo social. Y aparte de eso, que en mi opinión el reforzador está bastante bien elegido, te diría que sobre todo que seas constante a la hora de aplicar los reforzadores y que, no me sale la palabra, pero que intentemos que no ser permisivos un día y decir, bueno, y no lo has conseguido, pero venga, te doy el reforzador, ¿vale? Sino que esos 2 reforzadores que tú has elegido los uses exclusivamente para cuando tu hija consigue hacer los comportamientos que quieres reforzar. No sé si queréis añadir algo más. Sí, yo le comentaba además que la parte de bailar cumple ese otro aspecto que tú bien has comentado, Marina, que es la parte de actividad motora, porque claro, los niños y nosotros mismos, ¿no?, con ganas de salir a la calle, la actividad motora es una cosa muy rutinaria, tienen 2 patios, tienen educación física, se mueven, entonces, bueno, pues creo que el que dentro de que la actividad física sea en sí mismo un reforzador es algo fantástico, ¿no? Y además como es una actividad placentera para los niños, pues fantástico, ¿no? Y pasar tiempo con los padres, que también es una de las actividades que más, de lo que más refuerza. Eso es. Bueno, otra pregunta es, ¿alguna otra aplicación más para dislexia? Si podríamos recomendar alguna otra aplicación. Preguntan. A ver, en realidad hay muchísimas aplicaciones, pero todas vienen a ser un poco del mismo estilo. Unos que nos ayudan a leer, que también pues, vienen a ser un poco lo mismo, ¿no? Y otras que nos ayudan a escribir. También el propio Word nos subraya las palabras que escribimos mal. Entonces, o sea, sí que se puede descargar unas aplicaciones más, pero en fondo lo que queremos conseguir es que la ortografía esté bien, que el niño comprenda lo que lee y creo que no hace falta nada más. Sí que si un niño tiene problemas de dislexia, sí que es recomendable pues, algún tipo de terapia y estimulación extra. Carmen, ¿quieres añadir algo más? Bueno, yo añadiría que aparte de estas aplicaciones que son como ayudas, sí que hay otra serie de programas que se pueden hacer online y que ayudan a mejorar la lectura, como pueden ser el Detective ahora mismo no me acuerdo el nombre del otro, que están diseñados específicamente para ayudar con los problemas que tienen los niños disléxicos. O sea, digamos que puede ser tanto una ayuda, ¿no? Porque una cuestión muy importante dentro de la estimulación de la lectoescritura para los niños con un trastorno tipo dislexia o de otro tipo es el aprendizaje que llamamos nosotros libre de error. ¿Qué significa esto? Que dadas las dificultades que normalmente presentan los niños para aprender, en este caso la lectura y la escritura, si digamos que aprendemos o coge la rutina de escribir mal o de leer mal una palabra, lo que ofrecen, digamos, las aplicaciones que ha comentado Misa es ese feedback adecuado, de manera que no hay error y evitamos esos posibles aprendizajes erróneos, ¿no? Aquí siempre explicamos una de las cosas que nos puede ser más cercana, es como en el aprendizaje, por ejemplo, de un deporte, cuando tenemos como una manía, un gesto que cuesta mucho corregirlo, porque una vez que hemos aprendido a hacerlo de una manera, modificarlo es más difícil una vez que está aprendido. Por lo tanto, estas aplicaciones lo que pretenden es que todo lo que vaya aprendiendo, tanto en lectura como en escritura,
cometa el mínimo número de errores posible para que no aprenda a escribir palabras de manera errónea, ¿no? Las Bs, las Vs, en fin, acentos. Y lo mismo ocurre tanto en la lengua española como en la lengua inglesa u otros idiomas, ¿no? De hecho, muchos niños, que yo creo que igual aquí podemos comentar, ahora Leo, quizá hacer un inciso, que vosotras sois expertas en bilingüismo, el reto que tienen además los niños hoy en día, que en casi todos los centros educativos, ya sean aquellos que son únicamente en lengua extranjera, como la educación ordinaria en España, que tienen mucha carga de inglés, ¿vale? Antes de pasar, voy a... preguntan sobre la presentación, la vamos a colgar en YouTube y está también en Facebook, en la página web de Neuroped, y la colgaremos en YouTube de manera que podáis tener acceso a ello más adelante. Vale, también correcta que la aplicación se llama Nessie, quizás querías hacer alusión a esa, Carmen, o a alguna otra de... Nessie es para el inglés, entonces para inglés. Claro, para inglés también Sí. tenemos, por ejemplo, de lectura, los que ayudan a leer, tenemos también Fluency Tutor, pero son aplicaciones de inglés. Entonces aquí hemos comentado seguramente las que son como libres de lenguaje, ¿no? Que cada uno pues puede activar independientemente de en qué idioma tiene establecido el dispositivo, pues puede utilizar estas funciones. Yo lo único que añadiría, que haría un poco también hincapié en los audiolibros, porque parece una contradicción el que estamos intentando que mejoren la lectura y les ponemos el libro leído, y parece que eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver porque sí se ha visto que el estar expuestos a audiolibros o a los libros de manera oral mejora el lenguaje, como si dijésemos, literario o la exposición al lenguaje literario o al lenguaje escrito de los niños, y les pone en mejor predisposición para que ese trabajo que se hace para mejorar su lectura específica sea más efectivo. Les ayuda a mejorar el vocabulario y les ayuda con la comprensión lectora, y es una muy buena actividad. Y otra cosa son que hay libros ebooks en Kindle. Kindle permite también subrayar y a veces y la lectura lee oralmente algunas palabras. Simplemente eso. Fenomenal. Luego comentamos la parte de inglés y bilingüismo, que yo creo que puede ser interesante. Hay una mamá que pregunta por niños, o sea, por niños menores de 6 años, ¿no? Esto yo creo que viene a ser una pequeña contradicción con la situación actual, ¿no? El que a niños menores de 6 años, es decir, en educación preescolar, antes de la educación primaria, esto es un debate que de hecho estamos un poco investigando con distintos grupos y tal, y queríamos hacer como una nota de prensa y reflexionar entre todos, ¿no? Tanto por la parte de docentes como de familias y profesionales de la psicología y de la logopedia, en hasta qué punto las clases online menores de 6 años son o no adecuadas y cuánto tiempo hacerlo, ¿no? Porque si una de las cosas que también peleamos, ahora os cedo la palabra, es en reducir las horas de pantalla, porque el aprendizaje manipulativo, como también comentabais en algunos de los recursos, es muy importante, ¿no? Trasladar lo leído a dibujos, a plastilina o a creaciones, cómo es de importante esos aprendizajes más allá de las pantallas en los niños menores de 6 años, ¿no? Por lo tanto, en la parte de online, yo lo que diría es que sería muy poco recomendable, no más, o quizá una sesión en la que sea con canciones y demás, ¿no? Más lúdica en ese la edad de 3 a 6 años a nivel de educación, ¿no? Donde sea un poquito más compartido el aprendizaje, leer un cuento con sus compañeros, quizá hacer algo de ejercicio físico, pero más allá de esos aprendizajes, mi opinión, y ahora lo complementáis vosotras, es que quizá no sería recomendado.
y tendrían que ser pues más tareas que podáis hacer vosotros con los niños, ¿no? No sé qué opináis en ese sentido vosotras. Sí, totalmente de acuerdo. Carmen, perdón. No, yo iba a decir que yo opino lo mismo. Yo creo que a esas edades los niños necesitan, para realizar la mayor parte de sus aprendizajes, tener un contacto físico y más multisensorial con el material que van a manejar o que van a aprender. Entonces, difícilmente van a tener eso de las pantallas. A través de pantallas. Yo creo que sería más, o sea, el hacer otro tipo de actividades en casa y no tanto el estar pendientes del ordenador. Marina, tú. Sí, eso es, reducir el tiempo de exposición a pantallas lo mínimo y de nuevo vuelvo a decir que comunicación con los profesores, que ellos conocen muy bien a nuestros hijos e hijas y al final pues nos pueden orientar en cuanto a cómo, de qué forma orientar esas actividades que nos mandan desde el colegio, ya sean fichas, ya sean canciones, otro tipo de cosas, cómo orientarlas para estimular al máximo a los niños y niñas. Quizá añadiendo un poco, en la sesión de mañana es para necesidades educativas especiales y niños también, vamos, con capacidades, digamos, con dificultad en los aprendizajes de una manera más severa. Por lo tanto, quizá eso mañana te pueda ayudar si no te has inscrito al de mañana porque veías que no encajaba con tu situación, coméntanoslo y te mandamos el enlace para que lo veas, porque colgaremos, o sea, vamos a dar muchos más recursos, más del tipo manipulativo, orientado a aprendizajes, como comentábamos, fuera de las pantallas, ¿no? Y cómo continuar aprendiendo lectura, escritura, razonamiento matemático, etcétera, de una manera más con materiales manipulativos, ¿vale? Independientemente, todas las cuestiones de rutina, manejo de tiempo, planificación y demás, es algo que hemos repetido y que insistimos constantemente que son muy importantes. El prepararse, el tener un espacio y demás, todas esas recomendaciones, digamos que claramente son aplicables a niños de todas las edades, incluso a nosotros como adultos en nuestro día a día de teletrabajar, ¿no? Claramente no es lo mismo tener a un niño mayor de 6 años que es capaz de manejarse, aunque le ayudemos con estas técnicas de planificación, etcétera, que hemos ido comentando a lo largo de la sesión, pero sí que sería importante, ¿no? Quizá centrar un poquito más, Marina, bueno, y Misa y tal, en cómo gestionar esos tiempos de trabajo del niño y darle esos materiales en esa rutina. Quizá podéis comentar algo así. Sí, como ha dicho Lucía, en general, a la hora, todas las pautas de las que hemos hablado de interacción positiva, comunicación con profesores, diseño de un horario y demás, son muy beneficiosas para niños de todas las edades. Y en cuanto a la hora de crear periodos en los que queremos que esté trabajando y demás, que es así lo que podemos encontrar un poco más de dificultad para niños menores de 6 años, porque lógicamente van a necesitar siempre un apoyo y una supervisión del adulto. Mi recomendación sería disminuir en la medida de lo posible, todo esto sujeto a las recomendaciones de los profesores, el tiempo de tareas pues que sean primero online o expuestas a un ordenador y segundo que requieran pues mucho tiempo de estar sentado, de estar parados, reducir más el tiempo de esas tareas y aumentar el tiempo de descansos con actividad motora sobre todo. Como hablaba la otra mamá, bailes, jugar con canciones, todo lo que sean juegos, a través de juegos podemos encontrar muchísimas maneras de desarrollar, pues de estimular todas las capacidades de los niños y niñas y no es tan necesario esa actividad tan sentado, tan escribir, tan dibujar y demás. Luego, por otro lado, pregunta, la voy a resumir porque lo has descrito muy bien. La hija de una de los espectadores tiene dificultades en lectura y escritura
y lo que ve es que en el colegio muchos de los ejercicios no los realizaba por esas dificultades justo en lectura y escritura, que ahora lo que está tratando es que esas tareas las resuelva a nivel verbal, no tanto escrito, pero pregunta, ¿es un error trabajar de más? Como que tiene que hacer más trabajo porque primero lo hace verbal y luego tratan, entiendo, ¿no? Y un poco lo que expresa es cómo hacer esas adaptaciones y cómo quizá ella, que efectivamente no es maestra ni profesora terapéutica, ¿no? Que son las que se encargan de hacer esas adaptaciones metodológicas de los ejercicios, quizá poder recomendarle alguna estrategia clara para estos momentos para que pueda hacer los ejercicios. Sí. A ver, la estrategia para niños que tienen este tipo de dificultad es tener muy claro cuál es el objetivo de la tarea que le están pidiendo en el colegio que haga. Si, por ejemplo, está haciendo una tarea de comprensión lectora y en lo que ella tiene dificultad es en descifrar las palabras del texto que tiene que comprender, habría que facilitarle toda la parte en la que ella tiene dificultad, es decir, ayudarla a leer, pues incluso dependiendo de cómo sea el texto, a veces incluso leérselo a alguien. Y luego que ella conteste esas preguntas oralmente, porque ahí es donde va a demostrar si ha comprendido el texto o no. Y la parte de escritura, que seguramente le costará, yo también se la facilitaría. De la forma que sea, o decirle que dicte las palabras si es que se las escriba a alguien manualmente o en el ordenador. Esto es algo que es súper importante hablarlo con los profesores, es decir, que la comunicación con los profesores debería de ser comunicar. Mi hija tiene dificultad porque le está costando mucho realizar esta tarea, porque le cuesta leer el texto y le cuesta escribir las respuestas. ¿Podemos facilitarle la parte de lectura? Primero, ¿cuál es el objetivo de esta tarea? ¿Podemos facilitarle la parte de la lectura? ¿Podemos facilitarle la parte de la escritura? Porque más no es siempre mejor. Solo quería añadir una cosa más a lo que Sí. dijo Carmen, es que es importante adaptar el tiempo y el esfuerzo a las capacidades del niño. Entonces, si vemos que trabajando más se va a frustrar, pues no es bueno trabajar más. Pero si vemos que le estamos facilitando, pues lo que decía Carmen, tenemos que tener claros los objetivos, para qué estamos haciendo las tareas. Fenomenal. Bueno, yo creo que no sé si hay alguna otra pregunta, les vamos a dar un tiempo. Sí que me gustaría hacer un poco de cierre, ¿no? De ideas principales con las cosas que me he quedado. Yo sí añadir que sí que he vivido la clase presencial y online tanto como alumna como profesora o docente, y creo que no tienen nada que ver tampoco para los docentes el hecho de dar clases online, ¿no? Y mucho peor en esta situación de estrés. Entonces creo que para mí una cosa súper importante y de los problemas que estamos viviendo en el día a día y las quejas de los papás es ese conocer, saber la situación en la que estamos y comprendernos unos a los otros, porque estamos todos en una situación de incertidumbre, como comentabas. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El sueño, la alimentación, si hay algún fármaco que estén tomando, pues súper importante, el descanso, por supuesto, y ahora la actividad física, que ya podemos salir a hacerla, que es muy importante, ¿no? Y las rutinas que bien has comentado, Marina, que reducen la incertidumbre, ayuda a la gestión de emociones. A este respecto, el fin de semana que viene hay un webinar específico en la gestión de emociones para niños. La semana pasada lo hicimos para padres, para adultos, y la semana que viene es para niños. Toda la parte de planificación, horario y gestión de rutinas. La relación con los profesores, que creemos esos equipos de trabajo, que los profesores están, digamos, en la misma línea que nosotros como padres. La lectura, que bien comentabas, Misa, como un hábito y como un ocio, ¿no? Una cuestión más del día a día y no tanto como
dice Laura que se nos va el audio. ¿Me oís vosotras? Sí. Sí. Vale, no sé, que realmente leemos por placer y que los niños tienen que aprender que no es una obligación, ¿no? Sino un placer. Y esos niños con ciertas limitaciones motoras o con dificultades en el manejo del teclado y demás, pues todas esas herramientas que nos has comentado, junto con la supervisión de los papás del manejo, ¿no? de las distracciones en los problemas de atención. No sé si me dejo algo de lo que queríais comentar así de conclusiones o de ideas principales. Pues yo creo que no. Básicamente eso, el concepto que has dicho, que junto con los profes hagamos equipo, que remamos todos en la misma dirección y pues apoyarse unos a otros. Que también para los profesores está siendo una situación muy difícil y han tenido una reacción en un tiempo excelente y se están pegando una currada muy importante. Sí. Bueno, pues esperamos que esto sirva también para aprender y que valoremos también las clases presenciales, pero también pongamos en valor todo el trabajo online y la adaptación que estamos haciendo todos los profesores y también nosotros como terapeutas y parte clínica, ¿no? En este sentido. Bueno, como os comentaba, mañana tenemos un nuevo webinar más con tareas hacia niños con necesidades educativas especiales, que como comentábamos también pueden ir muy bien para niños más pequeños y muchas gracias, nos dicen por aquí en el chat también. Y la semana que viene tenemos uno de gestión de emociones en niños y otro más orientado a lectura y escritura, que lo harán las otras dos logopedas de Neuroped junto con Sara, que es una maestra de educación especial, para un poco cubrir toda esa otra parte más específica de cómo mejorar la lectura y la escritura de los niños con necesidades educativas. Muchísimas gracias. Ha estado fenomenal. Compartiremos esto que ya está en Facebook y subiremos el vídeo finalmente a YouTube. Os emplazamos a mañana o a otros días. Muchas gracias. Me podéis mandar enlace para los demás que no lo sabían. Sí, ahora le respondo que nos mande un mail a info@neuroped.es y te mandamos los enlaces y demás para que puedas asistir a los siguientes. ¿Vale? Bueno, nos agradecen todas las familias y otros profesionales que se hayan conectado. Yo también os agradezco porque la presentación ha sido muy clara. Carmen. No, que nos hemos quedado que os he abierto la pregunta, perdonad que yo voy y vengo. ¿Qué pasa con el bilingüismo? Con estos niños que ahora tienen que hacer las tareas online y además son en inglés dentro de la educación ordinaria española, no tanto en niños que estén escolarizados en colegios bilingües o ingleses, americanos, internacionales. Y tienen que hacer las tareas en inglés. Imagino. A ver, la verdad es que en inglés hay muchísimos recursos online que se pueden aprovechar, tanto recursos visuales como, cuando digo recursos visuales me refiero a recursos donde encontrar vídeos, información para poder pues cubrir el material que están estudiando. Pero aparte de eso también hay muchísimas ayudas técnicas pues a la hora de facilitar la escritura y la lectura. Yo creo que eso es algo que podamos a lo mejor elaborar una serie de recomendaciones y ponerlas en Facebook o en... Sí, claro. podemos hacer algo concreto, ¿no? De recursos, de cómo ayudar a los niños que están estudiando en inglés, las asignaturas Science, Social Science, todas estas que, ¿no? Y cómo
cómo buscar recursos cuando quizás nosotros tenemos dificultades en el inglés, ¿no? No es nuestra lengua materna ni nos manejamos con conceptos técnicos. Entonces, bueno, puede ser quizá un webinar específico y también podemos colgar en redes algún recurso y demás para ayudar a las familias en este sentido y a los profesores. Pues es que sí queda para un webinar porque hay una cantidad abrumadora de cosas, vale. Para ciencias, para todo. Vale, pues yo creo que sí que sería útil y lo organizamos y vemos un poco el día y la hora y fenomenal. Se nos ocurren nuevas ideas y, sí. Y seguro que esperamos que sean de utilidad para todas las familias. Muchas gracias, nos vemos mañana y nada, que tengáis una buena tarde de sábado y aprovechemos para salir también los adultos que de 8 en adelante. Acordaros que ahora estarán, imagino que saliendo las personas mayores y con diversidad funcional, luego podéis salir con los niños y ya por la tarde-noche podemos volver a salir nosotros a hacer ejercicio y a pasear, que también nos va a venir fenomenal. Gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.